Muy bien, tenemos la asignación de la semana, sería la tarea 1.3, es decir, la tercera tarea ya. Tenemos hoy 16 de julio, ¿verdad? Gracias a Dios, mitad de mes. Desarrollar 4 lecturas y los ejercicios que conllevan, ¿verdad? Cada una de la lectura, que sería de la página 52 a la 55. Entonces vamos a tomar, ¿verdad? Esas nuestras lecturas para poder desarrollar. Ya habíamos visto estas, entonces nos vamos a situar en la 52. Y la 52 es la educación prohibida. Sean bienvenidos. Vamos a tomar una lectura cada uno. Por el momento le vamos a pedir favor a Delmi que lea la educación prohibida. Después la siguiente, ¿verdad? Le vamos a pedir favor a Isabel. Y así es como vamos a ir intercalándolas, por favor. Entonces te escucho, por favor, Delmi. Tú me indicas si ahí está bien la lectura o quieres que la reduzca un poco. Así está bien, señor. Muy bien. Comencemos entonces, por favor. El primer documental argentino financiado y distribuido exclusivamente por Internet. La educación prohibida, un alegato a favor de la educación libre. Arrasa en la red 11 días después de su estreno mundial. Mientras estudiaba, vi que en el discurso educativo se habla de respeto, valores, libertad, pero en la práctica se hacía totalmente lo opuesto, se potenciaba el individualismo y la competencia. Y ese me hizo reflexionar, explicó el director del documental, Germán Doin Campos, un porteño de 24 años. A partir de ahí, Doin decidió investigar métodos de enseñanza diferentes al que el que había experimentado en carne propia y viajó por país de habla hispano para entrevistar a educadores y padres que se han rebelado contra un sistema educativo vigente desde hace más de 200 años con prácticas y estructuras obsoletas. Tenía solo 21 años y acababa de licenciarse en comunicación audiovisual cuando se planteó un proyecto que no ha parado de crecer y que 3 años más tarde ha acabado convirtiéndose en el primer largometraje argentino financiado a través de las redes sociales. Continuamos, por favor, el equipo. El equipo de la educación prohibida recaudó 50.000 euros gracias a las donaciones de 704 coproductores, en su mayoría procedentes de Argentina, España y Perú. Detalla el director
Doin aspira a que el documental abra un debate sobre la educación y también sobre la industria del cine convencional y los derechos de autor. El largometraje se distribuye bajo la licencia Creative Commons y permite e incluso alienta la copia y distribución gratuita del mismo y deja abierta la puerta a la modificación del material. La siguiente muestra la expansión de la escolarización libre, gratuita y obligatoria desde Prusia a todo el mundo occidental hace más de 2 siglos y cómo los pilares educativos han permanecido casi inalterados pese a los grandes cambios vivió desde entonces. Yo soy el adulto, yo soy el que les voy a dar esta información. Ustedes son los niños. A callar y obedecer. Describe uno de los 45 entrevistados que aparecen en la película. A sus palabras se anteponen decenas de experiencias que convierten al alumno en el protagonista de su propia educación y pone el énfasis en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje, tal y como reza el cartel de la película. Muy bien, gracias. Dice Mars Centenera, en este caso lo establece en Buenos Aires en el año 2012 y habla, ¿verdad?, sobre educación prohibida en relación a un aspecto de cómo él puede concebir una situación que se está dando. No voy a dar mayor situación porque si no, ¿verdad? O sea, yo interpreto en este caso, la lectura. Vamos a pasar a la segunda y después retomamos, ¿verdad? Las dos actividades para ir interactuando. En este caso, entonces, tenemos a Michael, ¿verdad, Phillips? Voy a pedirle favor a Paola que pueda leer esta, por favor. Muy bien. Michael Phillips, deporte natación. Phillips se despide de la competencia con otra medalla de oro en los relevos. El estadounidense Michael Phillips conquistó el 22ª y última medalla olímpica de su carrera al ganar con sus compañeros de Estados Unidos el relevo 4 por 100 metros estilos en los Juegos de Londres 2012. En su despedida de la natación, Estados Unidos se impuso en la última final de la natación en el centro acuático de la capital británica en un tiempo de 3 minutos 29 segundos y 35 centésimas, por lo delante de Japón, medalla de plata, y de Australia, bronce. Phelps, de 27 años, aumentó a 22 su récord del mayor número de medallas olímpicas en la historia. 18 de ellas 18 de ellas doradas 4 días después de haber superado la marca de 18 de la gimnasta soviética Larisa Latnina. El oriundo de Baltimore ganó 4 oros y 2 platas en Londres 2012, 8 oros en Pekín 2008 y 6 oros y 2 bronces en Atenas 2004. Larisa Latnina había logrado sus 18 medallas entre 1956 y 1964. No es la única proeza concentrada por Phelps en Londres, ya que con su victoria el jueves en los 200 metros estilo
se convirtió en el primer hombre en lograr 3 títulos consecutivos en una prueba individual olímpica. 2 mujeres habían hecho esto antes. Phillips retiró la triple corona apenas un día después en los 100 metros mariposa. Phillips compitió en 7 pruebas en Londres y solo en una de ellas se quedó sin subir al podio, cuando quedó 4 en los 400 metros estilos. El estadounidense Michael Phillips, en su despedida de la natación, se ha mostrado orgulloso por su carrera deportiva y ha comentado que siempre había soñado con una final como esta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ha comentado que ha disfrutado de una carrera deportiva increíble y que los recuerdos que guarda no se borrarán nunca. El nadador de Baltimore ha admitido que no sentía la necesidad de continuar, ya que precisaba tiempo para hacer otras cosas. Sobre su última noche como nadador, Phillips ha explicado que siempre había soñado acabar así con una medalla de oro, la decimoctava de este metal, y convirtiéndose nuevamente en el mejor nadador en unos juegos. Varias agencias Londres, 5/8/2012, Diario de Sevilla. Muy bien, gracias. Entonces vamos a retomar la anterior lectura, ¿verdad? Dice, comprueba si has comprendido. Vamos a ver qué tanto hemos retenido las dos informaciones, ¿verdad? Dice la educación prohibida. ¿Cuál fue el motivo por que el autor se decide hacer este documental? A ver, ¿qué noción nos dejó? ¿Por qué él hizo este documental? ¿No retuvimos nada? ¿Creen que hay necesidad de volverla a leer? Mm, Les escucho, ustedes me informan, ¿volvemos a leer o continuamos? continuamos, señor. Yo digo que tal vez lo que lo motivó a hacer el documental fue la educación. Muy bien, pero ¿qué tipo de educación? em, tal vez él se enfocó más en los aspectos en lo que la mayoría de alumnos tenía como que mentalizado a los profesores, se podría decir. Sí, no voy a avanzar porque aquí ahorita lo vamos a completar. ¿Qué es entonces lo que investigó en realidad de este autor Germán? ¿Qué fue sobre qué él se basó? Sí estudió la educación, muy bien, pero ¿qué aspectos de la educación? ¿Por qué lo tomaban como prohibido? Señor, que se hablaba de respeto, de valor y de libertad. Muy bien, esa era una parte. A ver, les voy a recordar un poquito. Cuando él hace este documental, él habla sobre una educación prohibida, pero una educación prohibida relacionada, por ejemplo, en audiovisuales, porque la educación que se establecía, ¿verdad? Era una educación tradicional en donde solo se centraba en el docente. Entonces, cuando él hace esta investigación de los audiovisuales, perdón, como medio, ¿verdad?, de poder establecerlo, muchos de los docentes dijeron que no, ¿verdad?, que ellos sabían todo y que no había necesidad de esta situación y que muchas veces, o sea, llega más allá una red social que lo que es lo que ellos establecen. Entonces, aquí viene esa parte de lo que me mencionaba la compañera. Se habla de respeto, de valores, de cuestiones que en un momento determinado solo lo puede proyectar
la persona, ¿verdad? Que por eso es una educación prohibida, porque no se puede establecer que se inserte, por decirlo así, ¿verdad? La educación que nosotros empleamos hoy en día, por ejemplo, vean la tecnología, audiovisuales, imágenes, cuestiones como esas, para darles idea por qué es que se establece. Eso viene en el 2012. ¿Cuántos años ha dedicado el autor para hacer este documental? 24 años. A ver si se 3 recuerdan. años. ¿Cuántos? 3 años. Muy bien, 3 años, porque él comenzó a los 21 y lo que ella acaba de reafirmar, ¿verdad? A los 24 años fue que lo establece, entonces le llevó 3 años. El autor es porteño, eso significa que ha nacido en Buenos Aires, en Portland, en Puerto Rico, en Argentina. Buenos Aires. Buenos Aires. Muy bien, él nació en Buenos Aires, Argentina. Dice algunos datos del texto. Se trata de un texto sobre un texto científico, un texto poético, un político, un literario o periodístico. Periodístico. Muy bien, es periodístico. Dice distribuido por la agencia de El Día y el autor. A ver si se recuerdan. Por la agencia EFE. Muy bien. Vean, por eso es que yo siempre les recuerdo y yo termino leyéndolo. No olviden esto, por favor. Esto es importante porque le está dando a usted un dato relevante. Sí, hasta lo enmarca, vean, con otro color, ¿verdad? La EFE en Buenos Aires, en el 2012, el 24 de agosto, de agosto, ¿verdad? Entonces acá llenamos esos datos, ¿verdad? ¿Cuál es el titular de la noticia? Recordemos cómo se llama. Autor. ¿Cuál es el título? No. El título de lo que La estábamos leyendo. educación ¿Cómo se prohibida. trataba? Muy bien. Entonces, cuando dice titular de la noticia, ¿verdad? La educación prohibida. Lugar de procedencia de esa noticia. Argentina. Muy bien. Dice en este caso, dice frente a lo normal, en lo que el alumno solamente obedece y nada más. Hay otras experiencias donde el alumno, ¿qué más dice? El protagonista de su propia educación. Muy bien, ahí estamos. Recuerden, por favor, que siempre vamos a ir recordando, ¿verdad? Que si bien es cierto, tal vez usted tiene a la mano, ¿verdad? Su lectura, pero tratemos de recordar porque esa es la parte que nos interesa que usted comprenda. ¿De qué se queja uno de los entrevistados por el documental? De que dice que ustedes son niños a callar y obedecer. Muy bien, porque a él no le gusta, ¿verdad? Que le vengan a interrumpir con su forma de trabajo, o sea, que está diciendo que él cómo va a decirme, ¿verdad? Cómo yo hacer mi trabajo. El autor quiere que el documental sirva principalmente para 2 cosas. ¿Para qué expuso él esta situación? Para que se abra un debate sobre la educación y sobre la industria del cine convencional y los derechos del autor. Muy bien, excelente, ¿verdad? Porque eso es lo que él proyecta, no solamente en este caso de la educación, sino que se proyecte, ¿verdad? Es decir, que se promueva la cinematografía, ¿verdad? Dentro de un área, no importa cuál. Dice en relación al documental nuevamente un título, dice es difundido por, es decir, el autor o en este caso, ¿verdad? Si fuera un periódico, el nombre del periódico, el nombre de el noticiero, el director establecido. Ustedes saben que siempre hay una persona, ¿verdad?, que respalda lo que se está haciendo, la nacionalidad, el número de coproductores, que ya los mencionaba, ¿verdad?, los costos que generaron. Y por último dice, comenta esta noticia exponiendo tus opiniones sobre el asunto de lo que trata en relación a la educación como tal. Entonces esta parte sí lo vamos a dejar para ustedes de forma interna.
ya de forma muy personal. Luego tenemos a Michael Phelps, ¿verdad? En este caso, él es un nadador destacado olímpico y que presenta, ¿verdad? Muchas actividades en lo que fueron las Olimpiadas de Londres 2012. Entonces tenemos, comprueba si has comprendido. La última medalla obtenida por Michael Phelps fue recibida también por otros compañeros. ¿Por cuántos compañeros más? Me indican, por favor, ¿volvemos a leer o está bien así? Ustedes me indican. Jóvenes, a ver, vamos a leerlo nuevamente. Por favor, Kleiber, tú vas a leer esta parte. El estadounidense Michael Phelps conquistó la 22ª y la última medalla olímpica de su carrera. Al ganar con sus compañeros de Estados Unidos, él reveló 4 por Relevo. 100, el relevo 4 por 100 metros estilos en los Juegos de Londres 2012. En su despedida de la natación, Estados Unidos se impuso en la última final de la natación en centro acuático de la capital británica en tiempo de 3 minutos con 29 segundos y 33 centésimas. Por delante de Japón, medalla de plata y de Australia bronce. Phillips, de 27 años, aumentó a 22 su récord del mayor número de medallas olímpicas en la historia. 18 de ellas doradas, 4 días después de haber superado la marca de 18 de la gimnasta soviética Larisa Latinina. Latinina. El oriundo de Baltimore ganó 4 oros y 2 platas en Londres 2012, 8 oros de Pekín 2008 y 6 oros y 2 bronces en Atenas 2004. Larisa Latinina había logrado sus 18 medallas entre 1956 y 1964. No es la única proeza concretada por Phillips en Londres, ya que con su victoria el jueves en los 200 metros estilo se convirtió en el primer hombre en lograr 3 títulos consecutivos: Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, en una prueba individual olímpica. 2 mujeres habían hecho esto antes. Phelps repitió la triple corona apenas un día después en los 100 metros mariposa. Phillips compitió en 7 pruebas en Londres y solo una de ellas se quedó sin subir al podio. Cuando quedó 4 en los 400 metros estilos, el estadounidense Michael Phelps en su despedida de la natación se ha mostrado orgulloso por su carrera deportiva y ha comentado que siempre había soñado con una final como en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ha comentado que ha disfrutado una carrera deportiva increíble y que los recursos que guarda no se borrarán nunca. El narrador del Baltimore ha admitido que no sentía la necesidad de continuar, ya que precisaba tiempo para hacer otras cosas. Sobre su última noche como narrador, Phillips
ha explicado que siempre había soñado acabar así, con una medalla de oro, la decimoctava de este metal, y convirtiéndose nuevamente en el mejor narrador en unos juegos. Varias agencias, Londres, 5 de agosto del 2012, Diario de Sevilla. Muy bien, gracias. Entonces dice la última medalla obtenida por Michael Phelps fue recibida también por otros compañeros. Entonces, en este caso, ¿cuántos compañeros fueron? ¿Ya se recuerda? La última. Y ahí mencionaban a 2 personas, ¿verdad? Entonces aquí, por otros 2 compañeros. En este caso eran compañeras aquí. Había soñado, dice, los Juegos Olímpicos, una carrera, ¿dónde está? Aquí. Solo una de ellas se quedó sin subir al podio, pero aquí establece, ¿verdad? Que habían 2 personas más antes que él que habían recibido esa última medalla. Dice, ¿en qué ciudad norteamericana nació Michael Phelps? Chicos, ya me estoy preocupando, estamos avanzando más, pero tenemos menos comprensión y retención. No se recuerdan del nombre de la ciudad donde él nació. Niña, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, pero ¿en qué estado? En Baltimore. Muy bien, en Baltimore. Ahí fue donde él nació, ¿verdad? Dice Michael ha sido el primer hombre en lograr 3 títulos consecutivos, pero ¿qué deportistas consiguieron antes que él? ¿Cómo se llamaba aquella persona que había conseguido el título antes que él? Larisa Latinina, algo así. Muy bien, sí, así es. Sí, latinina, muy bien. ¿Cuál ha sido su sueño cumplido de Michael? Llevarse una medalla de ese metal la última noche. Muy bien, así es. ¿Continuará Michael Phelps ganando medallas en los próximos Juegos Olímpicos? ¿Qué fue lo que dijo en el último fragmento? ¿Será que él se sigue preparando todavía para ir a los últimos Juegos? Sí, sí se sigue preparando. ¿Será que sí se sigue preparando o qué fue la declaración que él hizo? No, él ya se retiró. Muy bien, porque dijo también, ¿verdad? Que tenía otras cosas importantes que hacer, entonces él se retiró. Muy bien. Dice, en una de las pruebas en las que participó en Londres, Michael Phelps no ha ganado medalla. ¿En cuál fue? ¿Se recuerdan que decía la parte donde no subió al podio? En, Fue en nadar, a ver qué estilo. Ya les di la segunda. ¿Natación? En la en estilo, natación. ma- ¿Sí? Así es. Muy bien. En la natación en estilo mariposa, ¿verdad? Y vean cómo nos pide detallitos las lecturas. Entonces, por favor, nos vamos a concentrar más porque sí es importante. En su momento, con el debido respeto, ¿verdad? A los compañeros, en su momento tal vez el compañero o la compañera, no sé, no pronuncie bien la palabra, se salte alguna palabra, la coloque en plural y es en singular o a la inversa o la coloque, ¿verdad? En femenina y es masculina o a la inversa.
pero todos llevamos la lectura. Entonces, por favor, es importante que hagamos efectivo esa comprensión lectora. Dice preguntas cortas. ¿En qué año serán las próximas Olimpiadas? Si quieren, tomemos como base la que tenía ahí, ¿verdad? Tenía 2004, 2008, 2012. ¿Cuándo serían las próximas? 2016. Muy bien, así es. Es de 4 en 4, ¿verdad? ¿En qué año nació Michael Phillips? Y luego. Tal vez en 1985. Vean, miren, Señor, pues. señor, ¿Sí? yo creo que no dice ahí exacto porque No no dice, sabemos ¿cómo se llama? ¿En qué año hicieron esto? ¿Cómo se llama? En pero la como historia más que dice todo. que en los Juegos Olímpicos fueron en el 2012 y él ya ahí tenía 27 años, entonces solo habría que hacer una resta porque no dice. Exacto, ahí está, Eh, sí, así. sería en 1985 cuando él nació. Muy bien, sí, esa es. Eso les iba a preguntar de inicio, les iba a decir, pero ¿será que menciona la fecha de nacimiento? No, no la menciona, entonces solo tenían que hacer, ¿verdad? Ese retroceso. Ahí vamos bien. Dice, ¿en qué prueba podemos decir que Michael Phelps es el rey? ¿Se recuerdan que rompió él rompió el récord en la primera prueba que mencionaba? ¿En cuál fue ese? Relevo. Muy bien, excelente. Fue en el relevo, así es. Luego tenemos, dice, ¿podría Michael Phelps haber ganado 8 medallas en Londres? ¿Sí o no? No, señor. ¿Será que no? Fueron 18. Muy bien. Y se recuerdan que cuando dijo, ¿verdad? Que ya no, o sea, ya no la sumó más porque ya en una de las últimas pruebas ya no pudo él desarrollarla, ¿verdad? Dice, hagamos un recuento de medallas obtenidas por Michael Phelps. Voy a dejarlas aquí porque estos datos realmente tendríamos que habernos concentrado, ¿verdad? O sea, tomado nota en Atenas, en Pekín, en Londres, entonces vamos a ir a recordar con la lectura. Algunos datos sobre el texto, otra vez se trata de un texto, ¿qué texto es? ¿Científico, poético, político, literario, periodístico o es otro? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de texto se trata este? ¿Será científico? ¿Será poético? ¿Será político? ¿Será literario? ¿O será un texto periodístico? Periodístico. Muy bien, es nuevamente un texto periodístico, ¿verdad? Es una nota que nos están dando. ¿En qué año fue publicado? 2012. Muy bien, y ahí nos da la fecha, ¿verdad? Del día y el mes. El autor también lo establece.
Entonces, nuevamente, por favor, esta parte la vamos a dejar individual a desarrollar. Bueno, me quedan aproximadamente 4 minutos de este primer espacio. Entonces, por favor, ya saben, si se termina, pues volvemos a conectarnos, ¿verdad? Vamos a leer ahora esta otra lectura. Dice, una central termosolar. Por favor, le voy a pedir a la compañera Isabel que pueda leer. ¿Se encuentra Isabel para que podamos leer? Sí, señor. Muy bien, gracias. Estoy conectado. Una central termosolar. El ingeniero que gestiona la central termosolar más avanzada del mundo detalla su primer año de expectativas y resultados. Del real al kilovatio es el cambio radical en las 185 hectáreas que se alquiló para construir y poner en marcha la central de energía termosolar más avanzada del mundo. En este sector de las renovables es la que puede producir electricidad durante más horas al año, unas 6.500 gracias a una tecnología propia que le da hasta 15 horas de capacidad de generación sin tener radiación solar. Gema Solar ha reafirmado a la provincia de Sevilla en el mapa de la innovación energética en el término de fuente de Andalucía. Este campo solar que recibe numerosas visitas para recordar en otros países este desarrollo tecnológico, China, Chile, Japón y de equipos de televisiones potentes como la CNN y la BBC para elaborar reportajes en sus canales internacionales. Gonzalo Azcárraga es la persona que desde julio del año pasado gestiona el día al día en puesta a punto de desarrollo de esta planta que puede cubrir las necesidades de 25.000 hogares en que fue inaugurado por el rey en octubre. Madrileño de 33 años, ingeniero con máster en dirección de empresas, hijo de padre de Donostiarra y madre Sevilla. ¿Cómo le llegó la oferta de dirigir esta planta? Estaba en Madrid, donde mi mujer iba a dar y me llamó el director general de Torresol Energy